que se llama Evangelio que transforma generaciones. Yo no lo había pensado muy para atrás, lo había pensado un poquito más para de nosotros hacia adelante, hacia las otras generaciones. Y un poco la idea es poder hacer una inspección de nuestra vida y de nuestro corazón para ver cómo el Evangelio realmente está transformando o no nuestras vidas, ¿sí? Así que un poquito ese va a ser el enfoque de la reunión de hoy y estaría muy bueno que ustedes me vayan acompañando en cada punto, ¿sí? Le voy a invitar a que leamos juntos en Efesios 4, 17. Vamos a leer del 17 al 24. El pastor Marcelo está dejando la vara muy alta con las prédicas, se lo dije el otro día. Así que vamos a tratar de poder mantener el ritmo y hacerlo continuado. Leamos, dice así. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad y vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron su mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza y viven para placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Efesios 4 es toda como unas recomendaciones o cosas que nos recuerda Pablo de cómo tiene que ser una vida en Cristo. Inclusive creo que ese es el título que tiene en Reina Valera, dice vida en Cristo o cómo vivimos en Cristo. Porque básicamente Efesios 4 lo que relata es cómo debería ser la vida de una persona que tiene su vida dedicada a Cristo. Y un poco lo que quiero compartir hoy es que el Evangelio no solamente viene a traernos salvación, que es algo muy bueno, es algo que lo disfrutamos y que es la razón de que estemos todos acá, pero el Evangelio además de traernos salvación, nos viene a transformar y mejorar nuestras vidas y también la vida de nuestra familia, ¿sí? El Evangelio no viene solamente o cuando yo acepto el Evangelio en mi vida, la vida de Cristo, no solamente soy salvo, es una parte súper importante, pero desde que soy salvo, el Evangelio empieza a mejorar cosas en mi vida que estaban de acuerdo a la vieja naturaleza. Ese es el propósito, si no, yo soy salvo y ya está, sigo viviendo como yo quiero, total ya recibí la salvación. Pero no es así. El Evangelio viene a perfeccionar y a limar las asperezas, viene a moldear nuestra vida para que se adecue a lo que Dios está esperando de nosotros, ¿no? Y algo muy importante es que el Evangelio, la función del Evangelio, es abrir como las puertas de nuestra vida para que entre Cristo y lo llene todo. Esa es la función del Evangelio. Inclusive cuando se habla sobre el Evangelio, sobre predicar las buenas nuevas, básicamente la buena nueva es que Cristo murió por nosotros y ahora tiene entrada en nuestra vida, tiene entrada en nuestro corazón y recibimos salvación. Entonces el Evangelio lo que viene a hacer es abre de par en par las puertas de nuestra vida para que Cristo inunde todo. ¿Bien? Y a veces puede parecer medio romántica la expresión de Cristo lo llena todo. Inclusive solemos cantar esa canción que dice tú lo llenas todo. Y cantamos con una devoción, con un amor, con una
Entrega esa canción y es una de mis favoritas, pero realmente tener en cuenta lo que significa que Cristo lo llena todo, significa que no hay nada que yo me pueda reservar, no hay nada que yo me pueda dejar para mí. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Perfecto. Entonces significa que si Cristo viene a cambiar todo lo que hay en mi vida, no solamente va a cambiar mi espíritu o mi alma o mis emociones, va a cambiar mi forma de vivir, mi forma de trabajar, mi forma de relacionarme con la gente, va a venir a cambiar mi familia, mi forma de servir, mi forma de educarme. Todo, exactamente todo en nuestra vida cambia a partir de que entra el Evangelio. Es imposible que le hayamos abierto la puerta al Evangelio y sigamos igual que antes. Porque el Evangelio viene realmente a poner todo patas para arriba de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Así que hoy me gustaría compartirles dos verdades súper importantes. Y la primera es que el Evangelio mejora nuestras vidas. ¿Sí? El Evangelio mejora nuestras vidas. Ahí, Caro, si me ayudas con la 2, creo que era. Dice que el Evangelio mejora todo lo que somos. Como decíamos, el primer paso quizás es recibir salvación. El que le sigue es ablandar nuestro corazón para ser moldeado, ¿no? Pero el trabajo del Evangelio es cambiar nuestra mente, cambiar nuestras decisiones, cambiar nuestras motivaciones, cambiar las prioridades que tenemos en nuestra vida, cambiar qué es lo que más valoramos en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, el Evangelio va más allá de solamente hacernos salvos. El Evangelio nos hace responsables, nos hace honestos, nos hace comprometidos, nos hace ser parte de lo que Dios espera de nosotros. Pero no es porque es, ¿cómo lo podemos decir? Como una apariencia religiosa de, che, todos los cristianos se portan bien, entonces yo también me voy a portar bien. No se logra de esa forma. Se logra por medio de una nueva naturaleza en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros recibimos a Cristo, parece algo figurativo, Cristo vive en nosotros, pero realmente esa semilla de Cristo viene a vivir en nosotros y empieza a tomar control. Y ya mi ADN ya no es el mismo, porque ya tengo el ADN de Cristo. Y todo lo que Cristo hace, es esa la nueva naturaleza que tanto habla Efesios 4. Y todas estas evidencias de cambios, de transformación, como decía Pablo, dice más adelante en Efesios, el que robaba ya no roba más. Todas esas evidencias de transformación es porque estamos transformando nuestra naturaleza caída a la naturaleza de Dios, ¿sí? Estamos transformando nuestro carácter al carácter de Dios. Leamos en 2 Corintios 5, 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Desde que nosotros somos insertos en Cristo, ya nuestro antiguo yo muere, ya pasó, ya quedó ahí en el olvido, y nace una nueva naturaleza que está dedicada 100% a tomar decisiones que prioricen la vida de Cristo en nosotros. Pero lo vamos a ver un poquito, en un ratito, en profundidad de cómo se logra, qué evidencias hay en nuestro interior, ¿no? Le voy a dar una pequeña clase de historia o de teorías sociológicas. ¿Me ayudas, Caro, con la que sigue? Les presento a un señor que se llama Max Weber. No sé si han escuchado nombrar ese nombre en algún momento de historia. Es como muy conocido y la mayoría de las universidades lo estudian. Tengo una relación complicada porque tuve que rendirlo 2 veces en la facultad. Y Max Weber, allá por 1900, a los principios del siglo pasado, se propuso estudiar qué es lo que hacía que los países
o las naciones progresen económicamente, ¿sí? Era como el objeto de estudio que él tenía era saber por qué un país progresaba y por qué otros no. Y escribió un montón de libros, y hay uno que es su libro más famoso, que es el siguiente, Caro, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es como su libro más conocido. No creo que nadie lo haya leído porque es un libro así gordo. Pero acá Weber habla sobre algo que él se dio cuenta de por qué algunos países progresaban y otros no. Y él habla y pone como lo que hace progresar un país la ética protestante. ¿Qué significa protestante? Protestante era una rama del cristianismo en ese momento que es más parecido a lo que hoy le llamamos evangélicos, ¿sí? Que son todos aquellos protestantes, eran los que estaban bajo la línea de o la ideología calvinista. Es algo muy de historia, pero un poco para entrar en nosotros es lo más parecido que tenemos a lo que hoy son las iglesias evangélicas, ¿sí? Y es lo que decía, después de estudiar mucho, que hay muchos valores que la iglesia cristiana evangélica predica y habla y enseña y que la gente que es cristiana y evangélica o cristiana en general vive, que todos esos valores hacen que la economía de ese país crezca, ¿sí? En palabras dice, hay valores y actitudes cristianas como la disciplina, el trabajo duro, la sobriedad, que ayudan a que se desarrolle el capitalismo. Estas actitudes fomentan el crecimiento económico y expanden el sistema capitalista. Eso es lo que él dice. Lo voy a traducir un poquito. El empresario que tenía empleados que eran cristianos tenía una preocupación menos en su cabeza, porque decía, son responsables, vienen puntuales, sé que no me van a robar, son justos con el tiempo, tienen una buena moral, no se van a pelear entre ellos. Si hago un negocio con otro comerciante que también es cristiano, sé que no me va a engañar, que va a buscar un acuerdo que nos beneficie a ambos. Entonces, en esa confianza que te da de que la otra persona se va a comportar como corresponde y se va a comportar como con valores cristianos, hace que yo tenga más confianza y decida invertir más. Entonces, así las naciones crecen, ¿sí? Eso es lo que decía Max Weber. Hay un montón de teoría y más por detrás. Pero miren qué importante que es los valores que Cristo viene a depositar en nuestra vida, que transforman realidades, hacen que los países se desarrollen, hacen que nuestra situación cambie, y no es algo nuevo en nuestro conocimiento esto, ¿no? La mayoría de nosotros escuchamos 1000 veces testimonios de personas que cuando se convierten dejan su vida atrás. Decía, yo antes estaba hundido en alguna adicción, en drogas, en alcohol, y hoy ya no lo estoy más. O podemos ver pastores que están predicando que antes, no sé, estaban en otro estilo de vida, en otra forma de vida. Porque el Evangelio viene a traer esa transformación. Por eso el testimonio es tan poderoso y es tan valioso. Nosotros sabemos que no tiene el mismo peso venir y predicar y compartirles a ustedes 5 o 6 versículos, hablar una teoría e irnos. Porque lo que más peso tiene, lo que más transforma realidades y vidas, es el testimonio, ¿sí? Yo te puedo pelear y te puedo decir por qué debería ser así o no, por qué tu conducta es errónea o no. Pero difícil es negar cuando una persona tiene su vida transformada, ¿sí? Yo no le puedo decir a una persona que fue sana, por ejemplo, no sé, que era paralítico y volvió a caminar y decirle... yo no creo que Dios pueda hacer milagros, porque no tengo evidencia para poder contrarrestar eso, ¿sí? Yo no puedo decir, Dios no tiene poder para ayudar a que mis hijos salgan de la droga, si hay testimonio de otras personas que sí lo pudieron hacer. La vida de Cristo en nosotros, el Evangelio, viene a abrir realidades, a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra forma de actuar, ¿no? Y el Evangelio es lo que produce en nosotros el testimonio correcto, digamos, ¿no? Entonces,
la otra gente lo que ve en nosotros es la medida de evangelio que tenemos, la medida de Cristo que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque el evangelio se nota en cómo tratamos a nuestros hijos, por ejemplo. El evangelio se nota en cómo manejamos nuestro tiempo, en cómo manejamos nuestras finanzas, en cómo pasamos tiempos difíciles o en cómo tomamos nuestras responsabilidades. Todas esas cosas evidencian el evangelio que yo vivo, la vida que vivo. Si yo soy irresponsable en todo lo que yo hago, llego tarde a todos lados, me trato mal, soy un desastre, ¿qué testimonio real de vida yo le puedo transmitir a otra persona al momento de predicarle? No se puede, ¿o no? O sea, ¿ustedes aceptarían un consejo de una persona que tiene su vida derecha y enderezada? No buscarían al peor del grado para preguntarles algo o pedirles consejo. Lo hacen con aquel que tiene su vida alineada a lo que es correcto, ¿no? Y es re común escuchar eso cuando hablas con alguna persona que no es cristiana, te dicen, se nota el cambio, se nota que ya no es la misma persona que era antes. Porque entre cristianos además nos reconocemos, o sea, ¿no les pasa que ven gente y vos decís, che, le cambió la cara, tiene otro semblante, ahora es más bonita? Como que de repente vos decís, es otra persona. Y eso es lo que produce la vida de Cristo en nosotros, nos hace más bonitos, pero nos hace también agradables para las otras personas. Por ejemplo, un caso real que nos diferencia un poco en testimonio, pero por el Evangelio. Cuando vamos a un velorio, ¿sí? No sé si han tenido la oportunidad de participar en velorios de personas cristianas y de personas no cristianas. Cuando vamos a un velorio en el cual el contexto de la persona que fallece y demás son no cristianos, es una reunión triste, una reunión donde hay pesar, donde tenés que tratar de consolar a las otras personas, porque están en un duelo que no tiene solución, no tiene remedio para ellos, ¿no? Pero vos vas a un velorio de una persona cristiana y que su contexto es cristiano y ves otra realidad. No ves personas quizás están tristes momentáneamente, pero saben que es una pausa temporal en la eternidad, que la otra persona solamente se nos adelantó. Y eso produce en nosotros gozo, produce alegría, están cantando en los velorios, están abrazándose unos a otros, porque es regocijo, porque lo estamos viviendo diferente. Y así con toda nuestra vida, piensen que el Evangelio viene a traernos una perspectiva diferente, una perspectiva mejor. Nos ayuda a ver de cómo Dios espera que nosotros actuemos, cómo espera que nosotros vivamos y a cambiar nuestra realidad. El Evangelio viene a traer un estándar más alto de vida. El Evangelio lo que te viene a decir es, che, vos estabas viviendo de esta forma, ahora tenés que vivir así. Pone la vara muy alta el Evangelio. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una medida de justicia que es mucho más alta. Entonces, se requiere de nosotros que vivamos de otra forma. Pero no para, de vuelta repito, no es para que nosotros nos sintamos los mejores o tratemos de forzar algo que no somos, sino que realmente el Evangelio viene a elevar nuestra situación y Dios espera más cosas de nosotros que del resto, ¿sí? Está esperando que demos esa evidencia, esos frutos de carácter en nuestra vida. Y es algo que Pablo lo sigue diciendo. Vieron que nosotros estuvimos leyendo en Efesios, estuvimos leyendo hasta el versículo 24, ahora vamos a leer desde el 25 en adelante, la segunda parte, dice así. ¿Puede ser en NTV, por favor? Así la leemos todos juntitos. Ahí va. Pablo dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos. Ese es el primero, ¿no? Digan siempre la verdad a todos. Porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle.
Otra más, no se enojen. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego compartí generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, ese es otro. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, chismecitos, y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Sí? Pablo es como súper contundente. Si antes hacía esto, ahora empezó a hacer todo esto bien, taca, 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 taca. Y te presenta un estándar más alto. Lo que un poco provocaba de Jesús frente a los religiosos de la época, era ese estándar alto que tenía Jesús. Estaban apedreando a una mujer y dice, bueno, el que esté libre de pecado que apedree, sabiendo que él era el único que lo podía hacer. Él venía a traer un estándar de vida mucho más elevado. Cuando se sentaban a debatirle a Jesús y a pelearlo, no podían responder las cosas que Jesús les decía, porque él venía a traer un argumento mayor, más alto, no tenían de qué acusarlo. Inclusive dice que conspiraban para ver qué le podían preguntar, qué le podían hacer para que pisara el palito y tener una causa para, para acusarlo, claro. Les voy a traer unos ejemplos, los voy a leer un poquito rapidito, de evidencias y preguntas para que nosotros nos analicemos de realmente si el Evangelio está demostrando este testimonio a las otras personas, ¿sí? Uno es responsabilidad. El Evangelio nos viene a ser responsables de nuestras acciones y decisiones. Entonces acá nosotros tenemos que preguntarnos, ¿soy una persona que es comprometida? ¿Soy confiable para otros? ¿Cumplo con lo que prometo? Eso habló el pastor ayer en la ronda de hombres. ¿Cumplo con mis promesas? ¿Me hago cargo cuando hago algo mal? ¿Deseo mejorar en todo lo que hago? Esas son preguntas que se tiene que hacer una persona que tiene su vida rendida al Evangelio. De que Dios espera de esa persona responsabilidad. Otra área de nuestra vida en la que se tiene que notar el Evangelio es en la familia. Porque es nuestra primera iglesia, es donde está la mayor cantidad de responsabilidades de nuestra vida. ¿Me hago cargo de mi familia? ¿Cubro las necesidades físicas, espirituales, almáticas de mi familia? ¿Priorizo el bienestar y el tiempo en familia? ¿Hago cultos familiares? ¿Me dedico tiempo a enseñarles la palabra a mis hijos? ¿Me dedico tiempo para ver cómo le está yendo en el colegio? ¿Le controlo el cuaderno de comunicados? ¿Lo acompaño para ver si se está llevando alguna materia? ¿Voy al colegio para preguntar cómo va mi hijo? ¿Me intereso por su vida? ¿Me procuro que estudie, que se prepare, que no se lleve materia, que rinda bien? Todas esas son evidencias o testimonios de la vida de Cristo en nosotros, en la familia. Honestidad y diligencia. Es la importancia de ser honesto y esforzado. Soy trabajador, me esfuerzo por lo que vale la pena, empiezo y termino lo que me propongo, soy productivo, soy honesto con otras personas, digo la verdad aunque tenga consecuencias. Otro más, finanzas y sobriedad. Sobriedad es, sí, equilibrado. Es como ni fu ni fa, está al medio. Como que no necesita demostrar nada, pero tampoco va a ir por debajo de lo que necesita, ¿no? Es ser abnegado a lujos innecesarios. Algunas preguntitas. ¿Uso el dinero como corresponde? ¿Me doy lujos desmedidos?
Tengo acciones compulsivas como, no sé, me ponen un plato con 10 empanadas y me como las 10. Hay gula. Me la paso haciendo compras, ya en lo que se me delega, ¿no? E imagínense el trabajo formal y el servicio en la iglesia, ¿no? ¿Soy buen trabajador? ¿Tengo un buen testimonio? ¿Qué dice mi jefe de mí? ¿Qué dicen mis compañeros de mí? ¿Soy el mejor en lo que hago? ¿Robo? ¿Tiempo? ¿Plata? ¿Me duermo la siesta mientras estoy trabajando? ¿Soy justo? Y otros dos más. ¿Justicia? ¿Robo algún servicio? Luz, estoy colgado. ¿Estoy pagando mis impuestos? ¿Pago el seguro del auto y de la moto? ¿Recibo alguna ayuda económica que no merezco? ¿Tengo mis cuentas al día? Educación. Busco desarrollarme, priorizo mi formación, me capacito para ser el mejor en mi trabajo, me preparo ministerialmente. Son todas evidencias que es gracioso leerlas y repasarlas, pero realmente es el testimonio que la otra gente está esperando de nosotros. Y que por algo Dios pone ese deseo de no quedarse en el molde, de no ser igual en nosotros, porque Él espera algo diferente de nosotros. Con el último punto yo estaba pensando, habíamos hablado con Dai y los papás a principio de año, que para nosotros lo más importante de los chicos hoy, de los adolescentes, es que no se lleven materias, que terminen el secundario, que si tienen la posibilidad de estudien alguna carrera o se preparen en algún oficio, porque eso es el mayor ejemplo de la vida de Cristo. Que tu hijo participe y sirva en la iglesia y esté y levante las manos cuando cantamos, es re importante. Pero es mucho más importante tener el testimonio de una vida de esfuerzo. De que tu hijo, si Dios algún día lo quiere enviar a que sea misionero en la China, tenga un trabajo que lo pueda mantener en esa tarea. ¿Por qué es tan importante y por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque todo lo que nosotros no trabajamos en base a lo que el Evangelio viene a representar en nuestra vida, estamos desperdiciando la obra del Evangelio, al no realmente tomar en serio lo que Dios espera de nosotros. Y esto es un tema re frecuente al momento de conversar. Por lo general siempre conversamos con Karen en el auto, de situaciones que nosotros decimos, no puedo creer que hay gente que todavía actúe de determinada forma, sabiendo que ya Dios vino a cambiar esa mentalidad, ¿no? Dios ya espera otra cosa de nosotros. ¿Cómo todavía podemos seguir haciendo o viviendo como una persona que no tiene Cristo? Y me gustaría pasar a la segunda verdad. Y es que el Evangelio, además de venir a mejorar nuestra vida y a poner en ese estándar alto, también lo que viene es a mejorar nuestras generaciones. Y eso es algo súper, súper importante a tener en cuenta todos, padres, abuelos, hijos, de que Dios viene a mejorar nuestra calidad de vida, a mejorar cómo nos comportamos, y lo hace a nivel generacional. Hace unos años, cuando teníamos la Escuela del Corazón con la Vivi, cada vez que teníamos una oportunidad de poder decirlo en la jornada de San Interior y demás, siempre decíamos lo mismo, que todas las decisiones que yo tome hoy van a impactar a mis futuras generaciones, ¿no? La decisión de, yo renuncio a esta adicción, lo hago por mi bien, pero también lo hago para que mis generaciones no tengan que sufrir con lo mismo. Exactamente todo lo que nosotros trabajamos es en pos de también facilitar ese trabajo a los que vienen después de nosotros. Porque el Evangelio se perfecciona generacionalmente, ¿sí?
las habilidades espirituales se van mejorando generacionalmente. Los ministerios también. Vieron que hay familias ministeriales. Papá, abuelo pastor, papá pastor, hijo pastor, papá evangelista, hijo evangelista, o familias que tienen determinados dones y talentos o gracias para, no sé, ministrar en la música, en servir. Fíjense en Timoteo 1:5. Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe que primero tuvieron Zenas, tu abuela Loida y tu madre Eunice. Siempre me las confundo. Tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Fíjense que Pablo no le dice acá, tu fe es muy parecida a la de tu abuela o la de tu mamá. No, le dice, esa misma fe que estaba en tu abuela, que estaba en tu mamá, ahora está en vos. ¿Sí? Porque el Evangelio viene a perfeccionar las generaciones. ¿Sí? Porque todo terreno ganado por el Evangelio en mis generaciones anteriores viene a facilitar mi crecimiento espiritual. ¿Sí? Es una herencia espiritual. Yo heredo lo que mis padres ganaron espiritualmente para mí. Yo me había puesto a hacer un poquito el árbol genealógico de la familia Ceballos Lali y me puse a pensar en cómo el Evangelio fue mejorando o fue adaptándose a cada generación. En el caso de mi familia paterna, de Marcelo para arriba, el Evangelio se introdujo por mi papá. Así que la primera generación después de él somos Nata, él y yo. ¿Sí? Y del lado materno viene un poquito más arriba de mi bisabuelo. Mi bisabuelo tenía que mantener 10 hijos. ¿10 hijos? 11, 9. 11 hijos. Y vivían en una situación muy precaria. Muy precaria. Pasaban mucha necesidad. Y algunos lujos que para nosotros serán como pavotes, ellos no lo tenían. Por ejemplo, el poder tener cosas para leer. Entonces, mi bisabuelo, esto lo contaba mi abuela, le pide a un vecino si tenía un libro que le preste para poder leer. Era como algo que hacía siempre, le pedía libros, los leía y le leía a los hijos y así practicaba él también, porque no había, sabía leer y escribir y nada más, no había tenido estudios. Entonces, era algo que él hacía para también aprender, ¿no? A leer. El vecino decide prestarle una Biblia en ese momento y él se queda, le lee a los hijos la primera parte de la Biblia, yo imagino que había arrancado por el Génesis, por ahí. Y contaba a mi abuela que se quedó toda la noche leyendo y que al otro día ellos cuando se levantaron porque él se puso a prender fuego todos los ídolos que había en la casa, las estampitas, la virgencita, todas esas cosas. Por la convicción que Dios le había dado de que eso estaba mal, tomó la decisión de hacer eso, ¿no? Y para él, la fe o el Evangelio se vivenció en ese cambio de realidad y en milagros. Un montón de testimonios hemos escuchado de la familia de mi abuela que de repente no tenía nada para comer, decidían salir a dar una vuelta y cuando volvían había comida arriba de la mesa. Cosas de ese estilo que son milagros que Dios hace y que Dios les permitió vivir. Esa fue la generación de mi bisabuelo. Mi abuela y sus hermanos siguieron edificando ese evangelio y lo hicieron con carga. La mayoría de mis bisabuelos, ¿qué sería? Tío abuelos y abuelos se desarrollaron ministerialmente. Hay evangelistas, hay pastores, hay misioneros. Y es una generación que entendió la importancia de querer edificar en eso y empezó a trabajar en el Evangelio en pos de eso, facilitándole la vida a los nietos de esa generación, que ahí entra mi mamá, mi tía Edil, mi tío Walter y los otros hijos de los otros tíos, abuelos. Y ellos ya trabajaron sobre una base trabajada ya, o sea, ya
ya no tenían que ponerse a cavar en el piso, ya tenían un contrapiso, un cimiento hecho sobre el cual edificar su fe. Y hoy nosotros, con mis hermanos, también tenemos ya una base puesta por nuestros padres sobre la cual edificar. Ya hay cosas que para nosotros no tenemos que aprenderlas porque ya están arraigadas en nosotros, ¿sí? Ya el cometer injusticia ya para nosotros ya es algo loco. Pero no porque nosotros seamos los mejores, sino porque lo fueron perfeccionando generación en generación para que cuando llegue a nosotros no cometan lo mismo. Claro, ya fuimos educados y enseñados para estar por encima de ese estándar que veníamos hablando, ¿no? Entonces, les animo a que de ahora en más piensen que todos los cambios que Dios requiere de nosotros, por ejemplo estos que hablamos recién, son para elevar su vida y la vida de sus generaciones, ¿sí? Para que sus hijos no tengan que tramitar o no tengan que pelear por las mismas cosas que ustedes pelearon. Si ustedes vieron que su abuela peleó con depresión, su mamá peleó con depresión, yo tengo una lucha con depresión, el poder trabajarlo va a evitar que mis hijos también sigan luchando con lo mismo, ¿sí? Si mis abuelos vivieron en pobreza, mis papás también vivieron en pobreza, yo hoy tengo la oportunidad para poder salir de esa situación de pobreza para que mis hijos no tengan que pasar necesidad. Parece 2 más 2 es igual a 4, pero a veces es difícil darnos cuenta que todo lo que nosotros hacemos, las decisiones que tomamos, tienen repercusiones que son para adelante. Dice en Salmo 103, 17, pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, ¿sí? La justicia es algo que se va heredando. Leamos en Proverbios 27. Dice así, le voy a invitar también a los chicos si pueden ir pasando, a los músicos para que me vayan acompañando. Dice en Proverbios 27, el justo que camina en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Vos andás en integridad, tus hijos tienen el camino allanado para seguir caminando en integridad. Y así, 1000 ejemplos que podemos dar de, mis papás abren una puerta para que yo ya no tenga que luchar o trabajar sobre lo mismo, sino que yo ya tenga el camino, no te voy a decir como fácil, pero más llano, más simple para poder trabajarlo, ¿no? Es importante que podamos entender que una familia que está alineada al Evangelio vive de forma distinta, ¿sí? Una familia que está alineada al Evangelio educa con propósito. A ver cómo te estás haciendo las tareas. Me siento con vos, veo qué estás haciendo, separo tiempo para poder enseñarte la palabra, para poder estar ahí con vos, porque la familia que edifica en lo eterno le da importancia a las cosas eternas. Yo tengo el recuerdo de mi abuela, cuando era chico, que creo que lo dije en una película otra vez. Yo iba a su casa y se sentaban en el patio, ella tomaba mate y vos le tenías que leer un Proverbios, le tenías que leer un Salmos y escribir una hoja del diccionario y te controlaba la ortografía y demás. Y me parece una práctica que está muy buena para seguir haciéndola después del día de mañana. Pero eso hizo, y también en crecer en una familia donde los regalos que te daban de chicos era una Biblia, libros cristianos, una Biblia animada. Queríamos ver dibujitos, nos ponían los vegetales, nos ponían historias bíblicas, el VHS, todas esas cosas. Eso hizo que para nosotros hoy la palabra sea algo central en nuestra casa, en nuestra familia. Esté normalizada. Teníamos la instancia de escuelita dominical y a mí me tenían que callar para que no spoileara el final de la historia bíblica, pero porque ya en casa yo ya las aprendía, ya las sabía. Y aunque parezca tonto, son cosas que ya la familia impregna en nosotros
para que nosotros tengamos el camino más llano. Difícil es si yo me hubiera convertido de grande y tuviera que aprender todo eso de cero. Adoptar el ejercicio de leer la palabra me hubiera costado horrores. Pero al hacerlo ya dentro de una familia que eso era natural, lo adopté naturalmente. Y así, imagínense, con el resto de su vida, ¿no? Otra cosa, una familia que está alineada al Evangelio cuida con amor, se encarga de que haya amor en todas sus acciones, honra el diseño de Dios para el matrimonio, para la crianza. Si es necesario corregir, corrige. Si es necesario abrazar, abraza. Pero lo hace porque es el modelo que Dios deja en nosotros. Pero de vuelta, y para ir terminando, estas decisiones no son posibles llevarlas adelante por nuestra propia cuenta. Es la gracia de Dios la que nos permite abrazar el Evangelio y realmente ser transformados. No depende de nuestra fuerza, no depende de nuestras motivaciones. Depende de obedecer lo que Dios está pidiendo de nosotros, ¿sí? Me gustaría que nos pongamos de pie para dedicar un tiempo y poder orar. Les invito a que puedan ahí cerrar sus ojos. Que puedan pedirle al Espíritu Santo que analice su interior y les ayude a ver qué estás haciendo hoy para expandir el Evangelio en tu vida. ¿Qué estás haciendo hoy para expandir el Evangelio en tu casa, en tu familia? ¿Qué decisiones estás tomando hoy para ser un testimonio vivo de Cristo? ¿Qué decisiones estás tomando hoy para que tu familia pueda exponerse al Evangelio? Papá, venimos a traer nuestro corazón delante de vos, Señor, a rendirnos en obediencia, a pedir que sea vos quien esté alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para poder discernir cómo está nuestro corazón. ¿Qué es lo que estás pidiendo vos de nosotros, Señor? Te invito a que mientras cantamos esta canción podamos pensar en qué es lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Qué cosas tenemos que deshacernos? Como decía Pablo, ¿qué cosas pertenecen al mundo y realmente nosotros no las necesitamos? Porque encontramos algo mejor, porque encontramos algo por lo que vale la pena cambiar, esforzarnos, demostrar quiénes somos.